El despacho del abogado Bryce Coleman estaba en la tercera planta de un viejo edificio de ladrillo del centro de Brownsville, donde las estrechas calles se bifurcaban desde la plaza principal como los radios de una rueda. Violet Campbell subió los chirriantes escalones de madera con un gastado bolso de cuero en la mano. Sus tacones golpeaban con ritmo brusco el gastado linóleo del pasillo. Tras el cristal esmerilado de la puerta se veían unas letras doradas. Bryce Coleman, Servicios Jurídicos. Abrió la puerta de un empujón y entró en una pequeña zona de recepción donde una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso, pulcramente peinado, estaba sentada ante un viejo escritorio de metal. La recepcionista levantó la vista del ordenador y sonrió amistosamente. Sobre el escritorio había una taza de café frío y un libro de bolsillo abierto. Violet se fijó en que era una historia de amor y pensó amargamente que los finales felices no se daban muy a menudo en la vida real. Violet Campbell quiere ver al señor Coleman, dijo Violet, intentando mantener la calma. Claro que te está esperando. Pasa al despacho. El despacho de Bryce Coleman era más grande que la recepción, pero igual de modesto. Detrás de un sólido escritorio de roble se sentaba un hombre de unos 45 años, de atentos ojos grises y barba que empezaba a encanecer. De las paredes colgaban diplomas y fotografías de políticos locales. Las estanterías del suelo al techo estaban repletas de gruesos volúmenes de leyes y jurisprudencia. Una ventana daba a la plaza central, donde adolescentes y madres jóvenes con cochecitos se reunían alrededor de una fuente. La vida ordinaria de un pequeño pueblo de Texas seguía su curso, ajena a los dramas que se desarrollaban tras las puertas cerradas de los despachos de abogados. Siéntate, Violet. Bryce señaló la silla al otro lado de la mesa. Mañana es un gran día. ¿Cómo te encuentras? Violeta se sentó y puso su bolso sobre el regazo. Iba vestida con un traje azul oscuro que había comprado para el juicio en la única tienda decente de Brownsville. El pelo recogido en un moño bajo, el maquillaje apenas visible, sin joyas excepto su anillo de casada, que aún no se había quitado. No por sentimentalismo, sino más bien por terquedad. Solo se lo quitaría cuando el divorcio fuera oficial. Sinceramente, es como ir a un pelotón de fusilamiento, responde con una sonrisa irónica. Pero estoy dispuesto a luchar. Bryce abrió la carpeta del expediente y cogió un bolígrafo. Era el único abogado de la ciudad que había aceptado representarla contra la familia Stone. Los demás se negaban directamente o buscaban excusas educadas. Randolph Stone poseía 3 concesionarios de coches en el condado y tenía contactos en casi todas partes. Muy bien, repasemos todos los detalles otra vez. Ethan y su padre probablemente vendrán armados. Randolph Stone no es el tipo de hombre que se rinde sin luchar. Lo sé mejor que nadie. Violeta juntó las manos. Llevaba 7 años casada con su hijo, 7 años soportando sus miradas condescendientes y sus insinuaciones de que no era digna del apellido. Bryce estudiaba los documentos. De vez en cuando hacía anotaciones en los márgenes. Violet lo miró y pensó que aquel hombre se había convertido en su única esperanza de justicia. Bryce Coleman era licenciado en Derecho por la Universidad de Texas, pero había regresado a su Brownsville natal para cuidar de su madre enferma. En 15 años de ejercicio, se había ganado la reputación de ser un abogado honesto, pero no demasiado ambicioso que aceptaba los casos por principios más que por dinero. Háblame otra vez de la casa. Es nuestra principal base para negociar. Violet respiró hondo. La casa de Maple Street era el símbolo de toda su fracasada vida familiar. La hermosa casa de campo de 2 plantas con columnas blancas y un cuidado jardín que se suponía que era su nido familiar, se había convertido en una jaula de oro. La casa la habían comprado hacía 3 años. Ethan dijo que fue un regalo de su padre por nuestro 5º aniversario de bodas. Los papeles están a nombre de Ethan, pero siempre sospeché que había algo raro. ¿Por qué? Randolph no es el tipo de hombre que da regalos por nada, ni siquiera a su hijo. Todo tiene que reportarle beneficios. Violet guardó silencio un momento, recordando el día en que habían pisado por primera vez su nuevo hogar. Ethan había estado inusualmente nervioso, y Randolph se había mostrado demasiado satisfecho de sí mismo. Y entonces, mientras nos mudábamos, me di cuenta de que algunos de los documentos estaban firmados por una mujer que no era yo. Celeste Flynn. Le pregunté a Ethan quién era, y me dijo que solo era una conocida de mi padre que ayudaba con el papeleo. Bryce escribió el nombre con letra clara.
Años de práctica le habían enseñado a leer entre líneas, a intuir cuando los clientes no le decían algo. Con Violeta era diferente. Era brutalmente sincera, incluso cuando la verdad la hacía quedar mal. ¿Así que decidiste comprobarlo? No inmediatamente, solo cuando me di cuenta de que el matrimonio se estaba desmoronando. Hace 6 meses, contraté a un investigador privado. Violeta sacó un grueso expediente de su bolso. Esto es lo que descubrió. El detective resultó ser un policía jubilado de una ciudad vecina, un hombre meticuloso y paciente. En 3 meses de trabajo, había recopilado un dossier que dio un vuelco a la percepción que Violeta tenía de la familia de su marido. Resultó que tras la fachada de respetabilidad se escondían secretos que podían destruir la reputación de los Stones de la noche a la mañana. El abogado abrió la carpeta y empezó a estudiar los documentos. Sus cejas se alzaban con cada página. Fotografías, extractos bancarios, copias de documentos de registro de la propiedad. La imagen se estaba formando con notable claridad. Así pues, Celeste Flynn era la esposa de Jerome Flynn, el socio de Randolph en el negocio de los concesionarios de automóviles. Jerome murió hace 4 años de un ataque al corazón. ¿Y esta mujer? ¿Todavía mantiene una relación con su suegro? No solo mantener, sonrió Violeta. Se reúnen todos los jueves en un motel a las afueras de la ciudad. El detective tiene fotos de los últimos 6 meses. Y lo interesante es que, según los documentos, la aventura empezó cuando su marido aún vivía. En las fotos, Randolph Stone, siempre tan importante e inaccesible, parecía un hombre corriente de mediana edad, reunido en secreto con su amante. Celeste Flynn era una hermosa mujer de unos 40 años, rubia, con rasgos faciales correctos y ropa cara. Al parecer, la herencia de su difunto marido le permitía no escatimar en su aspecto. Bryce escrutó los extractos bancarios. Celeste Flynn poseía una importante fortuna heredada de su marido. Jerome Flynn había sido copropietario de los concesionarios de coches con Randolph y, a su muerte, todas sus acciones habían pasado a su viuda. Así que la casa fue comprada con el dinero de Celeste, pero está a nombre de Ethan. ¿Por qué el esquema? Creo que Randolph quería proteger los bienes de su amante de posibles reclamaciones de los parientes de su difunto marido. Jerome dejó una fortuna decente, pero tenía hijos de su primer matrimonio. Si se hubieran enterado del romance de Celeste con Randolph mientras su padre vivía, ya veo, podrían haber impugnado el testamento. Bryce cerró el archivo. Es un plan brillante. Celeste compra formalmente la propiedad para la joven familia como gesto de buena voluntad, pero en realidad esconde el dinero. Y Randolph gana influencia sobre su hijo a través de la propiedad. Violet asintió. La historia era cada vez más enrevesada, pero también más comprensible. Randolph Stone siempre fue el titiritero que movía los hilos. Incluso su propio hijo no era más que un peón en su gran juego. Cuando descubrí la verdad, al principio solo quería un divorcio tranquilo. Pero entonces oí a Ethan al teléfono con su padre. Planeaban dejarme sin nada. Ethan dijo que yo solo era una cazafortunas que se había estado aprovechando de su familia durante 7 años. Y fue entonces cuando decidiste contraatacar. Así fue. La voz de Violet tenía una nota acerada. No soy una cazafortunas. Trabajaba como enfermera cuando conocí a Ethan, y seguí trabajando durante los 3 primeros años de mi matrimonio, hasta que él insistió en que lo dejara y me hiciera cargo de la casa. Dediqué los mejores años de mi vida a esta familia. Trabajar en el hospital era fácil para Violeta. Le encantaba ayudar a la gente. Le satisfacía poder aliviar el dolor ajeno. Pero Ethan creía que la mujer de un empresario de éxito no debía trabajar. Menospreciaba su estatus a los ojos de los demás. Había insistido hasta que ella había cedido, y entonces había empezado a reprenderla por inactividad y por malgastar el dinero de la familia. Bryce hojeó los registros de empleo de Violeta. Había trabajado en el Hospital Brownsville durante 5 años antes de casarse y otros 3 años después. Las referencias profesionales eran impecables. ¿Celeste accedió a testificar? Sí, me reuní con ella la semana pasada. Resulta que llevaba años queriendo terminar su relación con Randolph, pero tenía miedo. Él la amenazó con contarles a los hijos de su difunto marido lo de su aventura en vida si intentaba dejarlo. El encuentro con Celeste tuvo lugar en un café a las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Violeta esperaba encontrarse con una mujer calculadora dispuesta a todo por dinero. En lugar de eso,
Vio a una viuda cansada y llena de culpa que había caído en la misma trampa que ella. ¿Chantaje? Chantaje mutuo. Violeta se arregló el pelo. Se tenían cogidas por el cuello desde hacía 4 años. Celeste se cansó. Cuando le ofrecí una salida, aceptó cooperar a cambio de silencio sobre el pasado. Exactamente. No tengo ningún interés en arruinar su reputación. Todo lo que quiero es una casa y una división justa de la propiedad. Celeste admitió que su aventura con Randolph empezó un año antes de la muerte de su marido. Jerome estaba enfermo, pasaba mucho tiempo en hospitales, y Randolph estuvo a su lado en un momento difícil. Al principio era solo apoyo amistoso. Luego se convirtió en algo más. Tras la muerte de Jerome, Celeste se sintió culpable e intentó poner fin a la relación. Pero Randolph no estaba dispuesto a dejarla marchar. Bryce se reclinó en la silla y miró por la ventana pensativo. Las farolas se iluminaban en la plaza. El día llegaba a su fin. El juicio de mañana prometía ser un acontecimiento del que se hablaría en Brownsville durante mucho tiempo. Mañana sería interesante. Randolph Stone estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Cuando se dé cuenta de que está cayendo en una trampa, que se dé cuenta. Violet se levantó y se alisó la falda. Ya no soy la chica sumisa que tenía miedo de decir una palabrota. Los años de matrimonio con su hijo me han enseñado mucho. ¿Cómo era exactamente su relación con Ethan? Violeta dudó, eligiendo sus palabras. Hablar del matrimonio fracasado era doloroso, pero necesario. Bryce necesitaba entender la clase de gente con la que tenían que tratar. Las cosas habían ido bien durante los 2 primeros años. Ethan parecía cariñoso, atento. Nos conocimos en el hospital. Había venido a visitar a su abuelo después de la operación. Guapo, exitoso, de buena familia. Era como si hubiera encontrado al príncipe de un cuento de hadas. En ese entonces, Ethan realmente sabía cómo ser encantador. Flores todas las semanas, cenas románticas, regalos sin motivo. Violeta estaba cautivada por tanta atención. A los 24 años pensó que era amor verdadero, pero poco a poco me di cuenta de que era una copia exacta de su padre. La misma arrogancia, la misma creencia de que el mundo debía girar en torno a sus deseos. Cuando dejé mi trabajo, empezó a controlar todos mis movimientos. ¿A dónde voy? ¿Con quién me reúno? ¿Cuánto dinero gasto? El control aumentó gradualmente, casi imperceptiblemente. Al principio, Ethan solo se interesaba por sus planes. Luego empezó a dar consejos que parecían órdenes. Violeta tenía que informar de cada compra, de cada encuentro con sus amigos. Su mundo se redujo gradualmente al tamaño de la casa de Maple Street. ¿Duró mucho? Los últimos 3 años fueron un infierno. Ethan incluso tomó una amante, una secretaria de la oficina de su padre. Creía que no lo sabía, pero en un pueblo pequeño se ve de todo. Violeta sonrió. Tiene gracia que me acuse de interesada cuando él mismo engañó a diestro y siniestro. Christy Parker, la secretaria de Randolph, era 10 años más joven que Violeta. Rubia de formas exuberantes e ingenuos ojos azules, era evidente que halagaba el ego de Ethan. Violeta se enteró de su relación por casualidad, tras haberlos visto en un restaurante de una ciudad vecina. Ethan le dijo a su mujer que viajaba a Austin por negocios, pero pasó la noche con su amante a 80 kilómetros de casa. ¿Por qué no se marchó antes? Tenía miedo de quedarme sin nada. No tengo padres. Mi hermana vive en California. Y los Stones son una familia poderosa en esta ciudad. ¿A quién podría quejarme? Violeta creció en una familia de militares que cambiaban a menudo de lugar de servicio. Su madre murió cuando ella tenía 14 años. Su padre falleció en un accidente de coche 3 años después. Su hermana mayor, Raquel, se fue a estudiar a California y nunca regresó a Texas. Violet no tenía raíces, ni una columna vertebral familiar que la apoyara en los momentos de necesidad. Bryce reunió los documentos en una carpeta y los ató cuidadosamente con una cinta. El caso prometía ser complicado, pero tenían todas las bases en sus manos. Lo principal era asegurarse de que Celeste no cambiara de opinión en el último momento. Violeta, mañana se hará justicia. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. ¿Y si Celeste cambia de opinión? ¿Y si Randolph encuentra una manera de mantenerla callada? No lo hará. Hablé con ella ayer. Está decidida a terminar la historia. Además, tiene copias de todas las escrituras de la casa. Violet asintió y se dirigió a la puerta.
Ya había anochecido al otro lado de la ventana y las luces de la calle estaban encendidas. Brownsville se preparaba para la noche, ignorante de los cambios que traería el día de mañana. Nos vemos en el juzgado. Violeta, la llamó el abogado. Eres una mujer fuerte. Mañana lo demostrarás. Violeta se dio la vuelta y sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Había una determinación en sus ojos que no había estado allí en años. ¿Sabes, Bryce? Yo también acabo de darme cuenta. Violeta aparcó el viejo sedán azul delante de la casa de Maple Street y se quedó sentada en el coche unos minutos, mirando las familiares columnas blancas del porche. El sol del atardecer pintaba la fachada de un cálido color dorado, pero la casa ya no le parecía un acogedor nido familiar. Ahora sabía la verdad sobre quién la había comprado, y ese conocimiento lo cambiaba todo. La casa se había convertido en un hermoso decorado para una obra de teatro que duraba ya 3 años. Salió del coche y subió despacio los escalones del porche. Las llaves giraron en la cerradura con un clic familiar, y la puerta se abrió en el fresco silencio de la casa vacía. Ethan llevaba un mes viviendo con su padre. Oficialmente estaban en trámites de divorcio, pero técnicamente seguían casados. Violet disfrutó de la paz y la tranquilidad que no había conocido en años. El salón la recibió con un orden perfecto. Los sofás de colores claros estaban colocados en ángulo recto. La mesa de centro de cristal y cromo brillaba sin una sola mancha. Las estanterías estaban repletas de caros cachivaches que Ethan había elegido. Nada delataba la presencia de una persona viva en esta casa. Violeta fue a la cocina y puso la tetera. Mañana sería un día largo y necesitaba ordenar sus pensamientos. Mientras el agua hervía, sacó de la nevera el resto de la ensalada y un trozo de queso. No tenía apetito, pero tenía que comer algo. Había adelgazado mucho en las últimas semanas y el traje que se había comprado para la prueba le quedaba más holgado que cuando se lo había probado. Los nervios y el estrés le estaban pasando factura, pero estaba decidida a superarlo. Violeta se sirvió un té y se sentó a la mesa de la cocina. Desde allí podía ver la casa de los vecinos, donde vivían los McIntyre y sus 3 hijos. Las luces de las ventanas estaban encendidas. La familia estaba cenando y a través de los cristales se oían voces y risas indistintas. El idilio familiar habitual que ella nunca había tenido. Incluso en los mejores momentos de su matrimonio, las cenas con Ethan habían transcurrido en un tenso silencio o hablando de sus asuntos. Abrió la carpeta con los documentos que debía presentar mañana ante el tribunal y releyó por enésima vez la declaración del investigador privado. Jonathan Craig, antiguo detective de la vecina Corpus Christi, había sido meticuloso y metódico. En 3 meses de observación, había recopilado un dossier capaz de destruir la reputación de la familia Stone en un solo día. Las fotografías eran claras e inequívocas. Randolph Stone y Celeste Flynn entraban en un motel a las afueras de la ciudad todos los jueves a las 2 de la tarde. Salían 1 hora y media más tarde. Los extractos bancarios mostraban que la habitación siempre era pagada en efectivo por Celeste. El detective incluso consiguió copias de los registros del motel de los 2 últimos años. Los nombres eran ficticios, pero las caras de las fotos no dejaban lugar a dudas sobre la identidad de los huéspedes. Violet recordó el día en que, 6 meses atrás, descubrió accidentalmente la aventura de su suegro con Celeste Flynn. Había surgido de la nada, como suelen ocurrir los descubrimientos que cambian la vida. Se dirigía a una cita con el dentista en una ciudad vecina y decidió repostar en la gasolinera situada a la entrada de Brownsville. Eran alrededor de las 3 de la tarde, un jueves, un día normal de trabajo. Al aparcar en el surtidor, Violeta vio el familiar Jeep negro de Randolph aparcado frente a un motel de carretera. Al principio pensó que su suegro estaba reunido con unos socios. A menudo mantenía conversaciones informales. Pero entonces salió de la habitación una elegante mujer rubia, con un traje caro, seguida por el propio Randolph. Incluso desde la distancia era obvio que no se trataba de una reunión de negocios. Violeta no reconoció a la mujer de inmediato. Celeste Flynn había estado en fiestas de la familia Stone, pero rara vez y siempre reservada. Era la viuda del socio de Randolph, una dama respetable que había heredado la mitad del negocio tras la muerte de su marido. Nadie podía sospechar que tuviera una aventura con el suegro de Violeta, sobre todo una aventura que, a juzgar por su comportamiento, llevaba meses en marcha. Violeta repostó rápidamente y se marchó, pero la imagen de su suegro y Celeste, saliendo de la habitación del motel, permaneció en su mente.
Empezó a prestar atención a pequeñas cosas que antes le habían parecido insignificantes. Randolph siempre se ausentaba de la oficina entre las 2 y las 5 los jueves. Ethan lo explicaba con reuniones con proveedores o viajes a concesionarios de ciudades vecinas. Pero ahora Violet comprendía a dónde iba realmente su suegro cada semana. Terminó el té y subió al dormitorio. Mañana tenía que ir impecable, y su traje ya estaba colgado en los hombros del armario. Chaqueta y falda azul oscuro, blusa blanca, zapatos de tacón bajo. Nada llamativo ni colorido. La imagen de una esposa respetable que exige justicia, no venganza. Violeta se sentó en el tocador y se miró en el espejo. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a ocultar sus emociones, y ahora esa habilidad le sería muy útil. Mañana, las personas que la conocían como la obediente esposa de Ethan Stone estarían en la sala del tribunal. Verán a una Violeta diferente, una mujer dispuesta a luchar por sus derechos. La primera vez que acudió a un investigador privado, se sintió tonta e insegura. Jonathan Craig la recibió en su oficina de Corpus Christi, escuchó su historia y aceptó llevar el caso. Era un hombre de unos 50 años, de atentos ojos marrones y modales de policía retirado. Era pausado pero minucioso. La gente cree que los detectives privados persiguen a los cónyuges infieles con una cámara, le dijo a Violeta. Pero en realidad el 90% de su trabajo consiste en revisar documentos y observar a los pacientes. Si tu suegro se ve realmente con esa mujer de forma habitual, tarde o temprano se delatarán. Craig tenía razón. En 3 meses, había recopilado un expediente que no dejaba lugar a dudas. Randolph Stone y Celeste Flynn se veían todos los jueves desde hacía más de 2 años. El detective tenía fotografías, registros telefónicos, extractos bancarios, incluso una copia del testamento de Jerome Flynn que mostraba la fortuna que había heredado su viuda. Violet abrió el joyero y sacó un collar de perlas, regalo de Ethan en su 3er aniversario de boda. Por aquel entonces, él aún intentaba hacerse el marido cariñoso. Ahora sabía que incluso aquel regalo no lo había comprado con su dinero, sino con fondos de la empresa familiar, como el resto de su generosidad. Estaba oscureciendo fuera de la ventana del dormitorio, y la luz de la guardería de la casa de enfrente estaba encendida. La señora McIntyre estaba acostando a su hijo menor. Las siluetas parpadeaban tras las cortinas. Violet contempló esta estampa de intimidad familiar y pensó en que nunca podría perdonar a Ethan por el engaño definitivo. Ni el engaño con la secretaria, ni el control de todos sus movimientos, ni siquiera el desprecio que había aprendido a ocultar tras una atención ostentosa. Lo más doloroso era darse cuenta de que su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Ethan no se había casado con ella por amor, sino porque encajaba en la imagen de la esposa perfecta para un joven hombre de negocios. Hermosa, educada, sin parientes poderosos que pudieran interferir en los asuntos familiares. Una enfermera de buena familia que no pretendiera ser más que un apuesto complemento para la exitosa carrera de su marido. Violeta se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba vacía, solo pasaba algún que otro coche que iluminaba el pavimento con sus faros. Brownsville se estaba durmiendo, preparándose para mañana, y mañana en el juzgado del condado se decidiría el destino que ella había elegido para sí misma por primera vez en años. Bajó al salón y se sentó en el sillón donde a Ethan le gustaba pasar las tardes leyendo la prensa económica o revisando documentos. Desde allí podía ver toda la planta baja de la casa, la cocina, el comedor, el pasillo que conducía al estudio. La casa estaba diseñada para que el propietario pudiera controlar todo lo que ocurría. Incluso la arquitectura reflejaba el carácter de la familia Stone. Violeta cogió el mando de la televisión de la mesita, pero no lo encendió. Necesitaba silencio, tiempo para pensar y prepararse para el combate de mañana. Repasó mentalmente las posibles preguntas del abogado de los Stone, preparó sus respuestas, imaginó la reacción de Ethan y su padre ante la comparecencia de Celeste como testigo. Randolph Stone probablemente intentaría intimidar a la examante o sobornarla. Pero Celeste ya había tomado su decisión y no había vuelta atrás. La semana pasada, cuando se encontraron en un café de las afueras de la ciudad, la viuda de Jerome Flynn parecía decidida e incluso un poco aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba años pesándole.
Estoy harta de ser un peón en el juego de otros, dijo entonces Celeste. Randolph cree que puede controlar mi vida porque conoce nuestra relación cuando Jerome estaba vivo. Pero yo también sé algo de los asuntos de su familia. Celeste no era una viuda ingenua, sino una mujer inteligente que sabía exactamente a qué juego estaba jugando su amante. La compra de la casa, a nombre de Ethan, no era más que uno de los muchos ardides financieros que Randolph había ideado para ocultar su patrimonio al fisco y a posibles acreedores. Violeta se levantó y recorrió la casa, apagando las luces de las habitaciones. En el dormitorio, se puso el camisón y se tumbó en la cama, que ya no tenía que compartir con su marido. El colchón ya no se hundía bajo el peso de una segunda persona. Nadie roncaba a su lado, nadie le quitaba la manta, nadie la despertaba temprano. Las sencillas alegrías de la vida de soltera, que había olvidado durante sus años de matrimonio. El sueño no llegaba. Violeta se tumbó en la oscuridad y escuchó los sonidos de la noche. A lo lejos pasaba un tren. Retumbaba y se callaba. El perro de un vecino ladró un par de veces y se cayó. La casa crujía y se asentaba, como todas las casas viejas. Los sonidos que antes parecían hogareños y acogedores, ahora solo llenaban el silencio. Pensó en el mañana, en cómo cambiaría su vida después del juicio. Aunque todo saliera según lo previsto, tendría por delante meses de papeleo, división de bienes y asuntos prácticos. Tendría que buscar trabajo, tal vez incluso dejar Brownsville y empezar de nuevo su vida en otra ciudad. Violeta no tenía miedo al cambio. En los últimos 6 meses se había dado cuenta de que era capaz de algo más que ser una esposa obediente y una ama de casa silenciosa. Tenía el título de médico, experiencia laboral y referencias de compañeros anteriores. 31 no era edad para renunciar a su vida y conformarse con ser una víctima de las circunstancias. Violeta se despertó a las 7:30 de la mañana, aunque el despertador había sido puesto a las 7. El sueño fue agitado, lleno de sueños fragmentarios en los que se mezclaban los rostros de Ethan, Randolph y desconocidos vestidos de juez. Se levantó de la cama, no sintiéndose descansada, sino serena. Hoy se decidiría todo por lo que había luchado en los últimos meses. Una ducha, una taza de café y una tostada que apenas había tocado, una última mirada en el espejo. El traje le quedaba perfecto, el pelo bien peinado, el maquillaje discreto pero impecable. Violeta tenía exactamente el aspecto que debía tener, una mujer respetable que exigía justicia, no escandalizada por dinero. Recogió su bolsa de papeles y salió de la casa que hoy podía ser verdaderamente suya. El juzgado del condado de Brownsville se había construido en los años 30 y no había cambiado mucho desde entonces. El ladrillo rojo, las altas ventanas y las macizas columnas de la entrada daban la impresión de solidez e inmutabilidad de la ley. Violeta aparcó en el pequeño aparcamiento frente al edificio y se sentó en el coche durante unos minutos, armándose de valor. A las 9 de la mañana comenzaría la reunión que podría cambiar el resto de su vida. Salió del coche y subió lentamente los escalones hasta la entrada principal. El guardia de seguridad la saludó con la indiferencia habitual de un hombre que ve a mucha gente todos los días. El vestíbulo olía a madera vieja y a productos de limpieza. De los atriles colgaban avisos de las próximas reuniones, una lista de los abogados admitidos para ejercer en el condado e información para los visitantes. Violet encontró su nombre en la lista frente al caso de divorcio y división de bienes, y caminó por el pasillo hasta la sala 3. Bryce Coleman ya estaba allí, ordenando papeles en la mesa del demandante. Levantó la vista, vio a Violet y asintió animado. La sala seguía casi vacía. Solo el secretario judicial preparaba un puesto de trabajo y colocaba el equipo para grabar el proceso. «Buenos días». Bryce se levantó para reunirse con su cliente. «¿Listo para pelear?» «Listo», respondió Violet, sentándose junto al abogado. «¿Ha llegado ya, Celeste?» «Llegará a las 10:30. No te preocupes, todo está bajo control». Violeta miró a su alrededor. La sala estaba decorada al estilo tradicional. Paneles de madera en las paredes, un techo alto, filas de bancos para el público, un estrado para el juez. A lo largo de los años, este lugar había sido testigo de muchos dramas humanos, divorcios, disputas por herencias, quiebras. Hoy otra historia de familias que se desmoronan y la división de bienes heredados se desarrollará aquí. A las 10:15,
Ethan y Randolph Stone entraron en la sala, acompañados de su abogado. Violeta reconoció enseguida al abogado. Era David Holbrook, del gran bufete Corpus Christi. Era un hombre alto, de unos 55 años, que vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero italiano. Los Stones no escatimaban en defensa legal. Ethan parecía seguro de sí mismo e incluso un poco engreído. Llevaba un traje gris oscuro que resaltaba su complexión atlética, el pelo bien peinado y una sonrisa tranquila en el rostro de un hombre que no dudaba en ganar. En 7 años de matrimonio, Violeta había aprendido bien esa sonrisa. Era la forma en que Ethan sonreía cuando estaba seguro de que todo iba según su plan. Randolph Stone era aún más arrogante. Era un hombre canoso de unos 63 años, de rasgos rectos y con la costumbre de mirar a la gente por encima del hombro. Llevaba un traje de un sastre caro, gemelos de oro y un reloj que costaba tanto como un coche. El cabeza de familia de los Stone estaba acostumbrado a que se obedeciera su voluntad sin rechistar y a que los problemas se resolvieran con la ayuda del dinero y los contactos. Padre e hijo se sentaron a la mesa del acusado y hablaron en voz baja con el abogado. De vez en cuando miraban en dirección a Violet y Bryce, y sus miradas estaban marcadas por la superioridad y un ligero desprecio. Fue especialmente doloroso ver la expresión de Ethan. El hombre con el que había vivido 7 años la miraba como un mendigo molesto que intentaba conseguir algo que no merecía. «Mírala», murmuró Ethan, sin preocuparse especialmente por no ser escuchado. «Creí que puede ganar algo con ese abogado de pueblo». «Cálmate», dijo Randolph en voz baja. «Acabará dentro de 1 hora y no volveremos a verla». Holbrook estaba anotando algo en su cuaderno, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas cortas. Violeta se dio cuenta de que el abogado de los Stones parecía tranquilo, pero no tan seguro de sí mismo como sus clientes. Un abogado profesional sabe que en un juicio siempre hay lugar para las sorpresas y se prepara para cualquier giro del caso. Los visitantes empezaron a entrar en la sala. Algunos lugareños atraídos por la perspectiva de presenciar el lavado público de los trapos sucios de una familia poderosa. Una anciana que hacía punto y que asistía regularmente a todos los juicios importantes de la ciudad. Un joven periodista del periódico local con un blog de notas preparado. El divorcio de los Stones era un acontecimiento del que se hablaría en Brownsville durante meses. Violet sentía que la tensión en la habitación crecía por momentos. Intentaba no mirar a su exmarido, pero sentía su presencia con todo el cuerpo. 7 años de convivencia con un hombre dejaban huella, y aún podía distinguir el estado de ánimo de Ethan por señales sutiles. Ahora mismo, su estado de ánimo era agresivo y desdeñoso. Ni siquiera pudo conseguir un abogado decente. La última vez que Coleman ganó un caso importante fue hace 10 años. «No subestimes a tu oponente», objetó Holbrook. «Puede que Coleman no sea el más ambicioso, pero conoce las leyes locales». «David, mírala», sonrió Randolph. «Está temblando como una hoja. Una mirada mía bastará para que se dé cuenta de cuál es su lugar». Violeta sí sentía excitación, pero era la excitación de un luchador antes de una batalla decisiva, no el miedo de una víctima. Los meses de preparación, las pruebas reunidas, el testimonio de Celeste, todo tenía que funcionar hoy. No iba a rendirse sin luchar, como esperaban los Stones. A las 10:10, la juez Margaret Harrison, una mujer de unos 55 años con el pelo canoso y expresión severa, entró en la sala. Todos los presentes se pusieron en pie cuando la juez tomó asiento en la mesa alta. Harrison era conocida por su integridad y su intolerancia hacia los intentos de influir en sus decisiones, con dinero o contactos. Por eso Bryce Coleman era optimista sobre el resultado del caso. «Por favor, tomen asiento», anunció el juez abriendo el expediente del caso. «Se trata de un caso de divorcio y división de bienes del matrimonio Stone. La demandante, Violet Campbell, de soltera Stone, está representada por el abogado Bryce Coleman. El demandado, Ethan Stone, está representado por el abogado David Holbrook». Violeta se enderezó en su silla. Había comenzado. Todos los meses de preparación habían conducido a este momento. Miró furtivamente a Ethan y vio que aún parecía tranquilo y confiado. Randolph Stone estaba recostado en su silla, con la expresión de un hombre que asiste a una formalidad cuyo resultado está cantado. «Señor Holbrook, exponga la posición del acusado».
Se dirigió el juez al abogado de los Stone. Holbrook se levantó, se ajustó la corbata y comenzó su discurso con la voz segura de un abogado experimentado. Dijo que el matrimonio había sido un fracaso desde el principio, que la demandante se había casado por motivos egoístas, que todas las propiedades habían sido adquiridas con fondos de la familia Stone antes del matrimonio, o como regalo de los parientes de su marido. Según él, Violeta no tenía derecho a la casa ni a ninguna indemnización sustancial. Mi cliente está dispuesto a pagar una suma razonable como compensación por los años de matrimonio, concluyó Holbrook. Pero la casa de la calle Maple es propiedad de la familia Stone y no está sujeta a división. Ethan asintió, satisfecho con la actuación de su abogado. Randolph Stone miró a Violet con un triunfo mal disimulado. A sus ojos, ella ya había sido derrotada. Todo lo que tenían que hacer era esperar la confirmación formal de su razón por parte del juez. Señor Coleman, ¿cuál es su posición? El juez Harrison se volvió hacia el abogado de Violet. Bryce se levantó y miró alrededor de la sala. Su cliente estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, dispuesta a luchar. Parecía demasiado confiada, lo cual era una buena señal. El exceso de confianza hace que la gente sea descuidada. Señoría, empezó Bryce, estamos dispuestos a presentar pruebas de que la casa de la calle Maple no se compró con fondos del acusado ni es un regalo de su familia. Tenemos documentos y un testigo que refutan por completo las alegaciones de la parte demandada. Holbrook frunció el ceño. No se había esperado que el demandante pudiera tener algún as en la manga. Randolph Stone dio un paso al frente, con una expresión de suficiencia sustituida por la cautela. Ethan se volvió hacia su padre con una mirada interrogante, pero éste se limitó a encogerse de hombros. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó el juez. Documentos bancarios que prueben el origen de los fondos para la compra de la propiedad y el testimonio de la persona que realmente pagó la compra de la casa, respondió Bryce. También estamos dispuestos a presentar material adicional sobre las transacciones financieras de la familia Stone, si es necesario. Violeta sintió que el ambiente de la sala empezaba a cambiar. La confianza de los Stone dio el primer resquebrajamiento. Randolph susurró algo rápidamente al oído de su abogado, y este frunció el ceño cada vez más. El juez Harrison examinaba los documentos que Bryce Coleman había entregado al secretario. Había un silencio tenso en la sala, solo roto por el susurro de los papeles y el tic-tac del viejo reloj de pared. Violet sintió que el corazón le latía en algún lugar de la garganta, pero trató de mantener una expresión tranquila en el rostro. Randolph Stone se acercó al oído de su abogado y le susurró algo rápidamente, gesticulando con la mano. Señor Holbrook, lea los documentos. El juez entregó la carpeta al abogado del acusado. ¿Tiene alguna objeción a su admisibilidad? Holbrook cogió la carpeta y empezó a hojear las páginas rápidamente. Su rostro se ensombrecía progresivamente con cada documento que leía. Violeta le vio releer varias veces los extractos bancarios, comprobar las fechas, estudiar las firmas. Un abogado profesional comprendía el significado de lo que tenía en las manos. Señoría, dijo por fin Holbrook, solicito un receso para estudiar estos materiales y consultar con mi cliente. No habrá receso, respondió rígidamente el juez Harrison. Ha tenido la oportunidad de examinar todas las pruebas del demandante durante la vista preliminar. Si tiene objeciones de fondo, expóngalas ahora. Randolph Stone palideció. Ethan se frotó nerviosamente la corbata. Su confianza en sí mismo desapareció sin dejar rastro. Estaba claro que no se habían esperado que Violet pudiera guardarse ases tan serios en la manga. Holbrook volvió a hojear los documentos, claramente ganando tiempo. Ponemos en duda la autenticidad de estos documentos, dijo por fin. Los extractos bancarios pueden haber sido falsificados, y la fuente de su recepción es cuestionable. Señor Coleman, comente la declaración del acusado. El juez se dirigió al abogado de Violeta. Bryce se levantó de su asiento con otra carpeta en las manos. Parecía tranquilo y confiado, como si hubiera esperado una reacción semejante de la parte contraria. Señoría, todos los documentos se han obtenido a través de los canales oficiales con las debidas garantías procesales. Tenemos extractos bancarios que confirman la autenticidad de las declaraciones, así como copias notariales. Además, estamos dispuestos a presentar un testigo que pueda dar fe de las circunstancias reales que rodearon la compra de la casa. Ethan se volvió bruscamente hacia su padre. Había ansiedad en sus ojos por primera vez en toda la mañana.
Randolph se sentó con los dientes apretados y miró al abogado del demandante con indisimulado enfado. La suficiencia con la que habían entrado en la sala fue sustituida por una tensa expectación. ¿Quién es ese testigo?, preguntó Holbrook, tratando claramente de recomponerse. Celeste Flynn, respondió Bryce. Está dispuesta a declarar bajo juramento quién pagó realmente la compra de la casa de la calle Maple. Ante la mención de ese nombre, Randolph Stone agarró el reposabrazos de su silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ethan miró desconcertado a su padre, pero éste no prestó atención a su hijo. Toda su atención estaba centrada en la puerta de la sala, donde aparecería la mujer que podía arruinar sus planes. «Conozco a esa mujer», murmuró Ethan. «Era socia de mi padre, es decir, su marido era socio. ¿Qué tiene que ver ella con nuestra casa?» Randolph no contestó. Se quedó mirando la puerta con la expresión de un hombre que ve acercarse el desastre y no puede evitarlo. Holbrook, mientras tanto, anotaba algo frenéticamente en su cuaderno, evidentemente intentando idear una estrategia de defensa sobre la marcha. A las 11:30 se abrió la puerta del salón y entró Celeste Flynn, una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un estricto traje gris oscuro y con el pelo rubio recogido en un moño. Era guapa, con esa belleza bien cuidada que dan el dinero y los buenos genes. No llevaba joyas, salvo su anillo de casada, que seguía llevando 4 años después de la muerte de su marido. Celeste echó un vistazo a la sala. Se detuvo un momento en Randolph, que la miraba con ojos suplicantes, y luego se dirigió al estrado. Su rostro estaba tranquilo, pero Violeta notó que las manos de la mujer temblaban ligeramente. Testificar contra Randolph Stone había sido una decisión tan difícil para ella como lo había sido para Violeta solicitar el divorcio. «No», susurró Ethan mirando a Celeste. «Esto no puede estar pasando. Ella está de nuestro lado». Randolph se volvió por fin hacia su hijo. En sus ojos había una mezcla de rabia y desesperación. Un hombre acostumbrado a tener el control de una situación se encontraba, por primera vez en años, en una posición en la que no podía cambiar nada. «Cállate», dijo apretando los dientes. «No es momento para preguntas». El juez Harrison se volvió hacia la secretaria que había tomado juramento a Celeste. La mujer puso la mano sobre la Biblia y recitó con claridad el juramento de decir la verdad y solo la verdad. Su voz sonaba firme, sin el temblor que delataría la excitación. «Señora Flynn», comenzó Bryce, el interrogatorio. «Diga su nombre completo y háblenos de su relación con la familia Stone». «Celeste Marie Flynn. Mi difunto marido, Jerome Flynn, era socio de Randolph Stone. Tras la muerte de mi marido, heredé su parte del negocio familiar y continué mi asociación con el señor Stone». La voz de Celeste era firme y tranquila. No miró en dirección a la mesa del acusado, concentrándose en la abogada que le hacía las preguntas. Violet observó con sorpresa que aquella mujer se mantenía con la dignidad de quien ha tomado una decisión difícil pero correcta. «¿Qué sabe usted de la compra de la casa del 78 de la calle Maple?», continuó Bryce. «La casa se compró con mi dinero hace 3 años», contestó Celeste. La compra estaba a nombre de Ethan Stone, a petición de su padre. Hubo un murmullo bajo en la sala. El público que había acudido a presenciar el divorcio de una familia influyente estaba teniendo una visión mejor de lo que esperaba. Un reportero del periódico local estaba grabando rápidamente cada palabra. Ethan estaba sentado con la boca abierta, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «¿Por qué la casa estaba a nombre del señor Ethan Stone y no al suyo?», preguntó Bryson. Celeste dudó un momento, eligiendo sus palabras. Violet la vio mirar furtivamente a Randolph, que la miraba con una mirada suplicante. «Randolph Stone lo sugirió como una forma de salvaguardar mi patrimonio frente a posibles reclamaciones de hijastros», respondió al fin. «Mi difunto marido tenía hijos de su primer matrimonio que podrían haber impugnado el testamento si se hubieran enterado de nuestra relación personal». «¿Relación personal? ¿Relación personal, sir?», intervino Bryce. «Por favor, sea más concreta». «Randolph Stone y yo manteníamos una estrecha relación que comenzó cuando mi marido aún vivía», dijo Celeste, con la voz temblorosa al fin. «Esa relación continuó después de la muerte de Jerome». Randolph Stone cerró los ojos, como si tratara de ocultarse de lo que estaba ocurriendo. Ethan miró a su padre con el horror de un hombre que de repente se da cuenta
de que no conoce a la persona más cercana a él. Holbrook escribió algo furiosamente, tratando de encontrar puntos débiles en el testimonio del testigo. ¡Protesto!, saltó Holbrook. La vida privada del señor Stone, padre, no tiene nada que ver con la división de los bienes de su hijo. Protesta denegada, respondió el juez Harrison. Shiriyuan. El testimonio se refiere al origen de los fondos para la compra de la propiedad, lo cual es directamente relevante para el objeto del litigio. Proceda, señor Coleman. Bryce asintió y volvió a su interrogatorio. Violet podía sentir que la tensión en la sala alcanzaba un punto crítico. Los Stones ya no parecían seguros de su victoria. Su petulancia había sido sustituida por un pánico mal disimulado. Señor Shurnham, ¿tiene pruebas documentales de que la casa se compró con sus fondos?, preguntó Bryce. Sí. Celeste sacó una carpeta del bolso. Tengo extractos bancarios que demuestran la transferencia de fondos y copias de todos los documentos de compra con mis firmas. El secretario cogió los documentos y se los entregó al juez. Harrison estudió los papeles detenidamente, comprobando de vez en cuando las fechas y las cantidades. El silencio en la sala era tal que se oía el tic-tac del reloj de pared. Señor Holbrook, ¿tiene alguna pregunta para el testigo? El juez se volvió hacia el abogado del acusado. Holbrook se levantó, claramente sin saber por dónde empezar. Celeste Flynn testificó con claridad y seguridad. Tenía documentos para respaldar cada palabra. Era casi imposible refutar sus palabras. Señora Flynn, comenzó con cautela, ¿podrían haberla coaccionado para que cometiera perjurio? ¿Quizás la amenazaron o le ofrecieron dinero? Nadie me ha obligado a nada, respondió Celeste con firmeza. Declaro voluntariamente porque estoy harta de mentir y ocultar la verdad. Ethan se inclinó hacia su padre y le susurró algo con fiereza. Randolph apartó a su hijo e intentó levantarse, pero Holbrook lo sujetó por la manga. El abogado se dio cuenta de que cualquier reacción de sus clientes solo empeoraría las cosas para ellos. ¿Por qué ha decidido declarar ahora?, continuó Holbrook. ¿Qué ha cambiado? Celeste miró directamente a Randolph, y en sus ojos no solo había determinación, sino también el cansancio de años de vivir a la sombra de las ambiciones de otras personas. Me he dado cuenta de que ya no quiero ser un peón en los juegos de los demás, respondió. Randolph Stone utilizó nuestra relación para sus propios fines, y ahora intenta defraudar al tribunal reclamando la casa que le regalé como propiedad de su familia. Eso es todo, dijo Holbrook, volviendo a sentarse. Se dio cuenta de que más preguntas solo empeorarían las cosas para sus clientes. La juez Harrison examinó todos los documentos presentados y levantó la cabeza. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Incluso el público de los estrados se calló, presintiendo el dramatismo del momento. El testimonio de la testigo y los documentos presentados demuestran de forma concluyente que la casa del 78 de Maple Street no se compró con los fondos del demandado, anunció. En consecuencia, no puede considerarse propiedad adquirida conjuntamente por los cónyuges. Violeta se sintió mareada de alivio. Había ganado la primera y más importante fase de la batalla. Randolph Stone estaba sentado mirando fijamente a la mesa, con el rostro gris. Ethan miró a su padre con expresión de absoluto desconcierto. Su plan se había venido abajo de la noche a la mañana, gracias a la mujer con cuyo silencio tanto habían contado. Holbrook se levantó y se dirigió al juez. Señoría, solicitamos un receso para reconsiderar nuestra posición a la luz de las nuevas circunstancias. Se levanta la sesión hasta las 14, anunció el juez Harrison. El juicio continuará esta tarde. Tras el aplazamiento, la sala no se vació inmediatamente. Los asistentes abandonaron sus asientos a regañadientes, comentando lo que habían oído en voz baja. Violeta permaneció sentada en la mesa de la demandante, dudando en levantarse. Era como si las piernas no la sostuvieran tras el esfuerzo de las últimas horas. Bryce Coleman reunía los documentos en carpetas, lanzando de vez en cuando miradas alentadoras a su cliente. Celeste Flynn se dirigió a la salida, pero se detuvo ante el escritorio de Violeta. Las mujeres se miraron y en los ojos de Celeste había una comprensión de lo que cada una de ellas había sufrido. Dos víctimas del mismo sistema, en el que los hombres tomaban las decisiones y a las mujeres solo les quedaba obedecer o rebelarse. Gracias, dijo Violeta en voz baja. Sé lo difícil que ha sido hoy para ti. Debería haberlo hecho antes, replicó Celeste. Años de silencio no han hecho nada por mí ni por ti.
Randolph Stone se sentó en el escritorio del acusado sin moverse. Ethan le decía algo con fiereza a su padre, agitando las manos, pero era como si no oyera a su hijo. Holbrook permanecía cerca, intentando de vez en cuando intervenir en la conversación, pero padre e hijo estaban demasiado absortos en la aclaración de las relaciones. «Tú lo sabías todo», siseó Ethan, tratando de no levantar la voz en público. «Sabías que había comprado la casa y te lo callaste. Me haces quedar como un completo idiota». Randolph levantó lentamente la cabeza y miró a su hijo con la expresión de un hombre cansado. Sus ojos ya no estaban llenos de la autoridad y la confianza en sí mismo habituales. Por primera vez en años, el patriarca de la familia Stone parecía viejo y vulnerable. «No lo entiendes», dijo con voz ronca. «Era una necesidad. Los negocios exigen sacrificios». «¿Qué negocios?». Ethan se inclinó más hacia su padre. «¿Acostarse con la viuda del socio es un negocio?». Holbrook puso la mano en el hombro de Ethan, tratando de tranquilizarlo. El experimentado abogado se daba cuenta de que las disputas familiares en la sala solo podían perjudicar su ya de por sí tambaleante posición. «Caballeros, sugiero que pospongamos esta discusión hasta un momento más apropiado», dijo. «Tenemos que diseñar una nueva estrategia de defensa». Violeta se levantó y salió de la sala. El pasillo del tribunal estaba abarrotado y era ruidoso. Los abogados hablaban con sus clientes. Los testigos esperaban su turno. Los periodistas intentaban arrancar comentarios a los participantes en los juicios. La vida normal de un edificio donde cada día se decidía el destino de las personas. Bryce alcanzó a Violet en las escaleras. En su rostro se reflejaba la alegría contenida de un profesional que veía que el caso avanzaba en la dirección correcta. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó. «Como si me despertara después de una larga pesadilla», respondió Violeta. «¿Ya ha pasado lo más difícil?». «La batalla principal está ganada», asintió Bryce. «Pero Holbrook no se rendiría sin luchar. Por la tarde intentaría minimizar los daños». Bajaron a la planta baja y salieron al exterior. El sol del mediodía les cegaba los ojos después de la penumbra del juzgado. Un grupo de personas estaba de pie en los escalones, hablando animadamente sobre la sesión de la mañana. Violeta reconoció varias caras conocidas: vecinos, colegas de su marido, personas con las que se había cruzado durante sus 7 años de matrimonio. «Vamos a comer», sugirió Bryce. «Aún nos quedan unas horas por delante y necesitas reponer fuerzas». Fueron a una pequeña cafetería al otro lado de la calle del juzgado, un lugar donde abogados y secretarios solían almorzar entre sesión y sesión. Violeta pidió una ensalada ligera y café, pero no tenía ganas de comer. La adrenalina seguía haciendo estragos en su sangre, ahogando el hambre y el cansancio. «Celeste causó una fuerte impresión», dijo Bryce, cortando el bocadillo. «Su testimonio fue claro y convincente». «Lo siento por ella», admitió Violeta. «Años viviendo con la culpa de haber tenido una aventura con un hombre casado, y luego años de chantajes y amenazas. Randolph tiene una manera de doblegar a la gente». En una mesa vecina había 2 jóvenes abogados discutiendo los detalles de un caso de quiebra. Sus voces se mezclan con el murmullo general de la cafetería, creando el trasfondo de un día de trabajo ordinario. Para ellos, los sucesos de la mañana en la sala 3 no eran más que otro episodio de una serie de procedimientos judiciales. Para Violeta fue el punto de inflexión de toda una vida. A las 2:30 regresaron al juzgado. La sala ya se estaba llenando de gente que se preparaba para la continuación de la sesión. Los Stones estaban sentados a su mesa, pero su aspecto era muy diferente al de la mañana. Randolph había envejecido varios años durante el descanso. Ethan parecía nervioso, ajustándose constantemente la corbata y hojeando unos papeles. Holbrook hablaba con su ayudante, claramente ajustando sobre la marcha su estrategia de defensa. Exactamente a las 14:00 entró en la sala el juez Harrison. Todos se pusieron de pie, esperando la continuación de la sesión, que finalmente determinaría el resultado del caso. Violeta se sentía más segura que por la mañana, pero la tensión no había desaparecido. Los Stones podrían intentar encontrar alguna salida a una situación que parecía desesperada. «Se abre la sesión», anunció la juez al tomar asiento. «Señor Coleman, ¿tiene alguna pregunta más para el testigo?». Bryce se levantó de su asiento. Celeste Flynn ya estaba sentada en la silla de testigos, lista para continuar con su testimonio. Había conseguido arreglarse un poco el maquillaje durante la pausa, pero los signos de estrés seguían siendo evidentes en su rostro.
Sí, señoría. Señora Flynn, por favor, cuéntenos más sobre las circunstancias que rodearon la compra de la casa de la calle Maple. Celeste se enderezó en su silla y habló con voz tranquila pero firme. Su relato fue detallado y coherente. Explicó cómo Randolph Stone le había sugerido un plan para comprar la propiedad que ocultaría una parte de la herencia de posibles reclamaciones de los hijastros. Randolph dijo que su hijo necesitaba una casa propia y que yo podría ayudar a la joven familia al tiempo que protegía mi patrimonio, relató Celeste. Me aseguró que era una transacción mutuamente beneficiosa que no perjudicaría a nadie. ¿Tenías dudas sobre la decisión?, preguntó Bryce. Sí, pero Randolph me convenció de que era una práctica habitual en los círculos empresariales. Dijo que muchas personas adineradas utilizan este tipo de esquemas para planificar sus impuestos. Violet escuchó la historia de Celeste y se dio cuenta de lo cuidadosamente que Randolph había planeado esta operación. No solo se estaba haciendo con el control de los bienes de su amante, sino que también estaba ejerciendo presión sobre su propio hijo. La casa, que Ethan pensaba que era un regalo de su padre, pertenecía en realidad a una mujer con la que su suegro mantenía una relación secreta. ¿Podría mostrar al tribunal los documentos que respaldan su testimonio? Celeste sacó una gruesa carpeta de su bolso y se la entregó al secretario. El juez Harrison examinó cada documento, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Los extractos bancarios mostraban una transferencia de $250,000 de la cuenta de Celeste a la del promotor. El contrato de compraventa estaba firmado por ella como compradora, aunque el propietario era Ethan Stone. «¡Estos documentos son falsos!», gritó Randolph, levantándose de un salto de su asiento. «¡Los falsificó para vengarse de mí!». Holbrook intentó volver a sentar a su cliente, pero Randolph apartó al abogado de un empujón. Años de autocontrol y cautela se desmoronaron bajo la presión de la desesperación. El patriarca de la familia Stone ya no podía mantener una apariencia digna mientras veía desmoronarse el trabajo de su vida. «Señor Stone, siéntese inmediatamente», ordenó severamente el juez. «Si vuelve a comportarse así, haré que le expulsen de esta sala». «Padre, ¿qué está haciendo?», siseó Ethan, agarrando a Randolph por la manga de la chaqueta. «Siéntese». Randolph bajó lentamente a la silla, pero siguió mirando a Celeste con furia y súplica al mismo tiempo. En sus ojos había la desesperación de un hombre que se da cuenta de que ha perdido, pero no puede aceptar la derrota. «Señora Flynn», el juez se volvió hacia la testigo. «¿Qué opina de la declaración del señor Stone sobre la falsificación de los documentos?». Celeste miró directamente a Randolph, y no había ira ni triunfo en su mirada, solo cansancio y determinación para terminar lo que se había empezado. «Todos los documentos son auténticos, no, señoría. Estoy dispuesta a aportar más pruebas si es necesario. Tengo registros telefónicos con los banqueros, copias de cheques, testigos de las transacciones». «¿Qué registros?», Holbrook intervino. «La grabación de conversaciones privadas sin el consentimiento de la otra parte puede considerarse una prueba inadmisible. Solo grabé mis conversaciones con los representantes del banco para mis propias necesidades», respondió Celeste con calma. «No está prohibido por la ley». Bryce mostró al tribunal una carpeta adicional con documentos. El juez examinó el material y asintió. «Las pruebas presentadas parecen convincentes», anunció. «¿Tiene el acusado alguna objeción al respecto?». Holbrook se levantó, pero era evidente que no sabía qué decir. Celeste se había preparado a conciencia para el testimonio. Tenía respuestas a todas las preguntas posibles y documentos que confirmaban cada palabra. «Señoría, seguimos creyendo que los motivos de la testigo son cuestionables», dijo al fin. «Quizá el demandante le ofreció algún tipo de compensación por perjurio». «Es una acusación grave, señor Holbrook», frunció el ceño el juez. «¿Puede presentar pruebas de sus acusaciones?». «De momento no, pero pedimos tiempo para investigar». «No se concederá tiempo. Si no tiene pruebas, absténgase de hacer acusaciones sin fundamento». Ethan estaba sentado mirando la mesa y de vez en cuando echaba un vistazo a su padre. En sus ojos no solo había decepción, sino también algo parecido al asco. El hijo empezaba a darse cuenta de la clase de hombre que era realmente su padre, y esa toma de conciencia estaba cambiando su forma de pensar sobre todo aquello en lo que creía. «Papá», dijo en voz baja, «¿de verdad te acostaste con ella hace tantos años?». Randolph no contestó. Se quedó mirando por la ventana del pasillo, como si intentara encontrar una salida a una situación que parecía desesperada.
Un hombre que se había pasado la vida controlando acontecimientos y personas se enfrentaba por primera vez a las consecuencias de sus actos. Señora Flynn, continuó Bryce su interrogatorio, ¿conoce usted alguna otra transacción financiera similar realizada por el señor Stone? Holbrook se levantó de un salto de su asiento. Protesto, la pregunta es irrelevante. Protesto, asintió el juez. Señor Coleman, limite sus preguntas a la compra de la casa. Bryce asintió, pero Violet notó una leve sonrisa en su rostro. La pregunta había sido formulada por una razón. Hizo que los Stones se dieran cuenta de que el demandante podía tener otros ases en la manga si intentaba retrasar el juicio o encontrar resquicios legales. No tengo más preguntas para el testigo, anunció Bryce. Señor Holbrook, ¿alguna pregunta? El juez se volvió hacia el abogado del acusado. Holbrook se levantó, pero tardó en comenzar su interrogatorio. Se dio cuenta de que cualquier interrogatorio agresivo solo podría empeorar las cosas para sus clientes. Celeste parecía tranquila y dispuesta a responder a cualquier acusación. Señora Flynn, ¿intentó el señor Randolph Stone obstaculizar su comparecencia de hoy ante el tribunal? La pregunta fue inesperada. Holbrook trató de presentar a su cliente como la víctima de una intriga, no como el iniciador de la misma. Celeste pensó un momento, eligiendo sus palabras. El señor Stone me pidió que no testificara, dijo al fin. Dijo que dañaría la reputación de nuestras dos familias. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión? Me di cuenta de que el silencio hace más daño que la verdad, replicó Celeste con firmeza. Violet Campbell tiene derecho a saber la verdad sobre la casa en la que vivía. Randolph cerró los ojos como si tratara de ocultarse de lo que estaba ocurriendo. Su última esperanza de que Celeste cambiara de opinión o cediera ante la presión se había desmoronado. La mujer a la que había utilizado durante años como peón en sus juegos le había asestado un golpe demoledor. La sesión terminó con una sentencia favorable a Violeta. El juez Harrison declaró que la casa de Maple Street pasaba a ser propiedad de la demandante y le concedió una indemnización por daños morales y lucro cesante. Holbrook intentó apelar, pero el juez denegó la petición alegando la irrefutabilidad de las pruebas presentadas. Violeta se sentó a la mesa, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. 7 años de humillación y control habían terminado con su completa victoria. Bryce Coleman recogía los documentos, felicitando de vez en cuando a su clienta por su éxito. Pero era como si ella no oyera sus palabras. La realidad parecía demasiado buena para ser cierta. La sala se vació lentamente. El público se dispersó, comentando lo que habían visto con voces apagadas. Un reportero del periódico local intentó acercarse a Violeta para hacerle un comentario, pero Bryce declinó cortésmente. Celeste Flynn fue una de las primeras en abandonar la sala, sin hacer más que un gesto de despedida a Violeta. Había cumplido su parte del trato y ya no quería estar en la misma habitación que Randolph. Los Stones permanecieron en su mesa, hablando con Holbrook. El abogado les explicaba algo, gesticulando con las manos, pero era evidente que padre e hijo no escuchaban. Randolph permanecía sentado con la mirada fija en un punto, como si tratara de darse cuenta de la magnitud de la derrota. Ethan jugueteaba con la corbata y lanzaba miradas furiosas en dirección a su exmujer. «Vámonos de aquí», sugirió Bryce. «El papeleo tardará unos días, y mientras tanto será mejor que evites verlos». Violet asintió y se levantó. Aún tenía las piernas agarrotadas por el estrés, pero se obligó a caminar con suavidad y dignidad. Ahora era una triunfadora, una mujer que había dado la cara y tenía que parecerlo. Salieron del vestíbulo y se dirigieron a las escaleras. El pasillo estaba abarrotado de gente que esperaba el comienzo de otras reuniones. Nadie prestaba atención a Violeta. Para ellos era una participante más en el proceso de divorcio. No sabían que acababan de presenciar el colapso de una de las familias más poderosas de Brownsville. Holbrook los alcanzó en las escaleras. El abogado parecía cansado e irritado, lo cual era comprensible después de una derrota tan aplastante. Detuvo a Bryce con un gesto de la mano. «Señor Coleman, a mis clientes les gustaría discutir la posibilidad de un acuerdo», dijo. «Tal vez podamos encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes». Bryce miró a Violet. Era ella quien tenía que tomar la decisión, pero el abogado veía que su clienta estaba decidida. Los meses de humillación no se habían desperdiciado y ahora quería lo que le correspondía por ley. «¿De qué tipo de acuerdo podemos hablar después de la vista de hoy?», preguntó Bryce.
El tribunal falló a nuestro favor. Hay ciertas circunstancias que mis clientes querrían discutir en privado, insistió Holbrook. Creo que redundaría en beneficio de todos. Violeta adivinó las circunstancias en cuestión. Randolph temía que se hiciera pública la información sobre su relación con Celeste. En una ciudad pequeña, esos escándalos podían arruinar una reputación labrada durante décadas. De acuerdo, dijo por fin, pero solo en presencia de mi abogado. Bajaron a la planta baja y abandonaron el edificio. El día era soleado y cálido, un marcado contraste con la tensa atmósfera de la sala del tribunal. Un pequeño grupo de personas estaba reunido en la escalinata, discutiendo el resultado de un caso de gran repercusión. Violeta reconoció a varios vecinos y conocidos que la miraban con curiosidad y cierto respeto. Randolph y Ethan salieron del edificio unos minutos después. El padre parecía envejecido y cansado, el hijo enfadado y confuso. Pasaron junto a los curiosos y se detuvieron en una plazoleta cercana al patio, donde había menos gente. «Violeta», la llamó Randolph, acercándose a ella. «Tenemos que hablar». Por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose, su suegro se dirigió a ella por su nombre de pila, y no con desdén condescendiente. Había una nota en su voz que ella nunca había oído, casi una súplica. «Habla», respondió ella brevemente, sin invitarle a acercarse. Randolph miró a su alrededor, asegurándose de que no les oían. Ethan se mantenía apartado, claramente reacio a participar en las negociaciones. Holbrook sacó un cuaderno y se dispuso a anotar las condiciones de un posible acuerdo. «Tú ganas», empezó Randolph, esforzándose por elegir las palabras. «La casa es suya, eso es evidente. Pero resolvamos esto de forma civilizada, sin demasiada publicidad». «¿De qué tipo de publicidad estás hablando?», preguntó Violeta inocentemente. «Lo entiendes perfectamente», tragó saliva Randolph, nervioso. «La información sobre relación personal que salió hoy en el tribunal. Si sale en los periódicos, Shamarn Shurm, tu mujer sabrá con quién te has estado viendo todos los jueves durante los últimos 4 años», terminó Violeta. «Y no solo ella. Todo Brownsville hablará de cómo un respetable hombre de negocios engañó a su mujer con la viuda de su socio». Randolph se puso pálido. Su esposa Patricia procedía de una de las familias más antiguas del condado y tenía conexiones e influencias que ayudaban al negocio familiar de muchas maneras. Un escándalo podría arruinar no solo el matrimonio, sino la reputación empresarial de toda la familia. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó sin rodeos. Violeta miró al hombre que había pasado 7 años tanteándola como la compra fallida de su hijo. Ahora estaba ante ella, destrozado y suplicando clemencia. Podría haber saboreado este momento, pero solo sintió el cansancio de una larga guerra. «La casa me pertenece en su totalidad, sin ninguna reclamación por su parte», comenzó a enumerar las condiciones. «Más una indemnización de $100,000 por daños morales». «¿100,000?», estalló Ethan. «¿Estás completamente desnudo?». «Cállate», le interrumpió bruscamente Randolph. «$100,000», repitió, volviéndose hacia Violeta. «¿Eso es todo?». «No, eso no es todo. Quiero un compromiso por escrito de que ni usted ni su hijo intentarán jamás ponerse en contacto conmigo, ni influir de ningún modo en mi vida, ni amenazas, ni intentos de venganza». Holbrook anotó rápidamente los términos en un cuaderno. Para un abogado profesional era un acuerdo normal, pero se dio cuenta de que tras la árida redacción se escondía el drama de unas vidas arruinadas. «¿Y qué obtengo yo a cambio?», «Certain», preguntó Randolph. «Mi silencio», respondió Violeta con sencillez. «No le contaré a tu mujer lo de tus jueves en el motel. No concederé entrevistas a la prensa sobre cómo chantajeaste a Celeste Flynn. La reputación de tu familia permanecerá intacta». «¿Y si digo que no?». Violeta sonrió y hubo algo en esa sonrisa que hizo que Randolph diera un paso atrás. La chica sumisa que había conocido durante 7 años había desaparecido irrevocablemente. Ante él había una mujer que había aprendido a luchar y a ganar. «Mañana por la mañana todo el pueblo sabrá lo maravilloso padre de familia que eres», dijo ella con calma. «Tengo fotografías, registros telefónicos, registros bancarios, material suficiente para algunos artículos muy interesantes en la prensa local». Bryce Coleman observaba las negociaciones con interés profesional. Su cliente era mucho más fuerte de lo que había previsto. Meses de humillación habían endurecido su carácter,
y ahora sabía jugar con las reglas que los Stones le habían impuesto. Eso es chantaje, murmuró Randolph. Es justicia, le corrigió Violet. Llevas años chantajeando a Celeste, amenazándola con contarle a sus hijastros lo de vuestra relación. Ahora te toca a ti sentir lo que se siente. Ethan se acercó a su padre y le dijo algo en voz baja al oído. Randolph asintió y se volvió hacia Holbrook. Redacta un acuerdo, dijo cansado. Aceptaremos sus condiciones. Sabia decisión, aprobó Bryce. Podemos preparar el papeleo mañana por la mañana. Violet asintió y se dirigió a su coche. Detrás de ella estaban las personas que antes habían parecido todopoderosas e inalcanzables. Ahora solo eran hombres rotos que se enfrentaban a las consecuencias de sus propios actos. ¡Violet! Ethan la llamó. Ella se dio la vuelta. Su exmarido estaba de pie a unos metros, y había algo parecido al remordimiento en sus ojos. No lo sabía, dijo. Sobre el dinero de Celeste, sobre la relación de mi padre con ella. Sinceramente, no lo sabía. Si lo hubiera sabido, ¿habría cambiado algo?, preguntó ella. Ethan guardó silencio un momento, buscando palabras. Pero la respuesta estaba escrita en su rostro. No, nada habría cambiado. Seguiría considerándola indigna de su familia. Seguiría controlando todos sus movimientos. Seguiría engañándola con la secretaria de su padre. Exacto, dijo Violeta, y se volvió hacia el coche. Se puso al volante y arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba las figuras de los Stones de pie en la escalinata del juzgado. La otrora poderosa familia parecía confusa y destrozada. Randolph se apoyaba en un bastón que nunca había usado. Ethan fumaba, dando una calada nerviosa. Holbrook les explicaba algo, agitando un cuaderno. Violeta salió del aparcamiento y condujo hasta su casa. Su casa era oficialmente suya. En unos días recibiría el título de propiedad y una indemnización de $100,000. Suficiente dinero para empezar una nueva vida donde quisiera. En un semáforo, se detuvo junto al concesionario de coches de los Stones. Grandes escaparates de cristal, carteles de colores brillantes, hileras de coches relucientes. El imperio que Randolph había construido durante toda su vida se estaba resquebrajando. El escándalo con Celeste podía destruir los lazos comerciales de la familia, sobre todo si Patricia Stone decidía solicitar el divorcio. El semáforo cambió a verde y Violeta siguió conduciendo. Pasaron calles familiares, las casas de la gente que la conocía como la esposa de Ethan Stone. Mañana se enterarían de que aquella mujer tranquila había conseguido conquistar a una de las familias más poderosas de la ciudad. Algunos la condenarían, otros la admirarían en secreto. A ella le daba igual. Aparcó delante de la casa de Maple Street y se quedó sentada en el coche unos minutos, mirando las columnas blancas del porche. La casa tenía exactamente el mismo aspecto que por la mañana, pero ahora era verdaderamente suya. No un regalo de su suegro, no el resultado de la generosidad de su marido, sino una propiedad justamente ganada. Violeta bajó del coche y subió los escalones del porche. La llave giró en la cerradura con el chasquido familiar, pero ahora el sonido tenía un significado especial. Entraba en su propia casa como una mujer libre. Una semana después del juicio, la mañana comenzó con una llamada de Bryce Coleman. Violet estaba sentada en la cocina con una taza de café, mirando a los niños que jugaban en el jardín del vecino, cuando sonó el teléfono. La voz del abogado sonaba complacida y satisfecha. «Los papeles están listos», le informó. «Puedes venir al despacho cuando quieras. El divorcio está oficialmente registrado. La casa está a tu nombre y el dinero ya está en tu cuenta». Violeta dejó la taza sobre la mesa y se sintió extrañamente aliviada. La semana de espera había estado llena de ansiedad por si los Stones encontraban la manera de apelar la decisión o romper los acuerdos a los que habían llegado. Pero todo había ido sobre ruedas, tal vez porque no tenían otra opción. «Gracias, Bryce. Estaré allí esta tarde». «Una cosa más», añadió el abogado. «El señor Ethan Stone llamó anoche. Pidió permiso para sacar sus efectos personales de la casa. Le dije que pasaría de la petición». Violeta suspiró. Era un momento que había previsto, pero esperaba que se retrasara lo más posible. Reunirse con su exmarido no entraba en sus planes para un futuro próximo, pero no tenía sentido posponer lo inevitable. «Que viniera esta noche, a las 7. Quiero acabar con esto de una vez por todas». Después de hablar con el abogado, Violeta recorrió la casa,
anotando mentalmente las cosas que pertenecían a Ethan. Su ropa en el armario, los libros en las estanterías del estudio, el material deportivo en el garaje. En los 7 años que llevaban juntos, sus posesiones se habían entrelazado tanto que era difícil dividirlas. Pero ella estaba dispuesta a renunciar a todo lo que le recordara al matrimonio. A las 2 de la tarde llegó al despacho de Bryce Coleman. La recepcionista la saludó con una sonrisa amable y enseguida la acompañó al despacho. El abogado estaba sentado en su mesa, con una pila de documentos en carpetas azules delante de él. «Enhorabuena», dijo poniéndose de pie para recibirla. «Es usted oficialmente una mujer libre y la única propietaria de la propiedad de la calle Maple». Violeta cogió los documentos y los hojeó. Un certificado de divorcio, un certificado de propiedad de la casa, registros bancarios que demostraban que se había pagado la indemnización. Todo estaba impecable, sin un solo error o inexactitud. $100,000, dijo Bryce. No está mal como compensación por 7 años de matrimonio fracasado. No se trata del dinero, dijo Violeta, guardando los papeles en su bolso. Es que ya no le debo nada a nadie. Pagó al abogado y salió. El día era soleado y la plaza central de Brownsville parecía tranquila y silenciosa. La gente iba a lo suyo, sin saber que una de las lugareñas acababa de recibir la confirmación oficial de su libertad. Violeta pasó por el banco para asegurarse de que el dinero había sido efectivamente depositado en la cuenta. La cantidad era impresionante, suficiente para empezar una nueva vida en cualquier ciudad del país. Pero por el momento, ella no pensaba en mudarse. La casa de la calle Maple era su victoria, y no tenía intención de renunciar a ella. El resto del día transcurrió entre tareas domésticas. Violeta guardó los efectos personales de Ethan en cajas, dobló su ropa ordenadamente y sacó libros de las estanterías. El trabajo era monótono pero relajante. Cada cosa guardada simbolizaba una liberación del pasado. A las 7:30 oyó el ruido de un coche en la entrada. Violeta miró por la ventana y vio el familiar sedán plateado de Ethan. Su exmarido estaba sentado al volante, hablando por teléfono de algo. Parecía cansado y envejecido, como si la última semana hubiera sido dura para él. Ethan terminó de hablar, salió del coche y caminó lentamente hacia la casa. Llevaba el traje habitual que usaba para ir a la oficina, pero no parecía tan seguro de sí mismo como antes. La derrota en los tribunales le había roto el ego y ahora parecía un hombre corriente de mediana edad en trámites de divorcio. Violeta abrió la puerta sin esperar a que sonara el timbre. Se miraron a través del umbral. Dos personas que una vez se habían prometido amor hasta la tumba. Ahora les separaba un abismo de resentimiento y decepción mutuos. «Hola», dijo Ethan. «¿Puedo pasar?» «Sí, claro. Tus cosas están en el salón». Atravesó la casa y se detuvo al ver las cajas pulcramente apiladas. Violeta había dedicado varias horas a empaquetar todas sus pertenencias, y ahora 7 años de su vida juntos cabían en una docena de cajas de cartón. «Lo has puesto todo junto», dijo. «Gracias. Quería terminar esto cuanto antes». Ethan cogió una de las cajas y la llevó al coche. Violeta no le ayudó. Se quedó de pie en la puerta y le observó cargar el maletero. Sus movimientos eran lentos, como si se estuviera demorando, sin querer despedirse de la casa. «¿Recuerdas cuando vinimos en coche?», dijo volviendo a por la siguiente caja. «Estabas tan contenta. Pensé que me habías comprado una casa», replicó Violeta. «Pero resultó ser un regalo de la amante de tu padre». Ethan hizo una mueca, pero no discutió. Después del testimonio de Celeste, no tenía sentido negar nada. Siguió cargando las cajas en silencio, mirando de vez en cuando a su exmujer. «La verdad es que no lo sabía», dijo mientras cargaba la última caja. «Lo del dinero de Celeste, lo de la relación de mi padre con ella. Si lo hubiera sabido, ¿qué habría cambiado?». Violeta lo interrumpió. «¿Dejarías de controlar todos mis movimientos? ¿Dejar de engañarme con mi secretaria? ¿Empezarías a tratarme como a un igual?». Ethan no contestó, porque la respuesta era obvia. Nada cambiaría. Su actitud hacia su mujer no estaba determinada por la fuente de dinero para comprar una casa, sino por la convicción de su propia superioridad. «Supongo que no», admitió finalmente. «He sido un mal marido, pero podrías haber hablado conmigo, explicarme lo que estaba mal». «Lo he intentado. No me escuchaste». Violeta recordaba docenas de conversaciones que acabaron en nada.
Intentos de explicarle que necesitaba libertad, el derecho a tener su propia opinión, la capacidad de trabajar y comunicarse con la gente. Ethan había escuchado estas peticiones con una sonrisa condescendiente y le había explicado que la mujer de un empresario de éxito no debía trabajar. ¿Sabe Christy lo del divorcio?, preguntó ella. Ethan la miró sorprendido. No había esperado que Violeta supiera lo de su amante. Estamos separados, dijo. Después del juicio, su padre la despidió. ¿Por el escándalo? Por todo. El negocio va mal. Su reputación está arruinada. Papá está pensando en vender los concesionarios y dejar la ciudad. Violeta asintió. Supuso que el escándalo con Celeste no pasaría desapercibido para la familia Stone. En una ciudad pequeña, los cotilleos se extienden con rapidez y la reputación de los negocios tarda años en reconstruirse. ¿Lo sabe tu madre?, preguntó. Lo sabe. Celeste se lo contó todo el mismo día. Ethan se apoyó en el coche y se frotó la cara con cansancio. Mi madre ha pedido el divorcio. Quiere la mitad de la propiedad. Violeta sintió una extraña satisfacción. Patricia Stone siempre la había tratado con un desdén mal disimulado, considerándola indigna de su familia. Ahora la orgullosa matrona estaba viviendo su propio escándalo familiar. Lo siento, dijo, pero no había compasión en su voz. ¿Sentirlo? Ethan sonrió con amargura. ¿Después de lo que te hicimos? Lo siento por el tiempo perdido, el tuyo y el mío. Se quedaron en silencio. Dos personas que ya no tenían nada en común. 7 años de matrimonio terminaron con ellos de pie en el camino de entrada, entre cajas de cartón. Me voy, dijo finalmente Ethan. Buena suerte, Violet. A ti también. Subió al coche y arrancó el motor. Violet se quedó en el porche mirando cómo el sedán plateado salía de la entrada y doblaba la esquina. El último vínculo con la familia Stone se había roto. Volvió a entrar en la casa y cerró la puerta. Ya no había cajas en el salón, pero los espacios vacíos en estanterías y armarios le recordaban que aquí había vivido otra persona. Violeta recorrió las habitaciones, fijándose en lo que habría que cambiar para que la casa fuera realmente suya. En el estudio, las estanterías en las que estaban los libros de Ethan habían sido vaciadas. Predominaban los libros de negocios, memorias de empresarios de éxito, manuales de gestión de personal. Violeta nunca los había leído, y ahora podía llenar las estanterías con libros a su gusto. Se había vaciado la mitad del vestidor del dormitorio. Los trajes, las camisas, las corbatas de Ethan, todo había desaparecido, dejando espacio de sobra. Violeta podía comprarse ropa nueva, brillante y bonita, en lugar de los discretos conjuntos que su exmarido había aprobado. El equipo deportivo de Ethan ya no estaba en el garaje. Raquetas de tenis, palos de golf, una bicicleta que rara vez utilizaba. Quedaba espacio libre para sus propias aficiones, que aún no había descubierto. Violet volvió al salón y se sentó en el sillón donde a Ethan le gustaba pasar las tardes. Por primera vez en años estaba completamente sola en una casa que solo le pertenecía a ella. El silencio era completo y tranquilizador, sin el sonido de pasos de hombres, voces que reclamasen atención. Sobre la mesita estaban los papeles que había recibido de Bryce Coleman. La confirmación oficial de que Violet Campbell ya no era la señora Stone, sino una mujer libre con casa propia y dinero en su cuenta. El comienzo de una nueva vida que construiría sola, sin la guía ni el control de nadie. A la mañana siguiente, Violeta se despertó a las 7 de la mañana como de costumbre, pero por primera vez en años no tuvo que preparar el desayuno a su marido ni planificar el día en función de sus planes. Se tumbó en la cama, disfrutando del silencio y de no tener que ir corriendo a ninguna parte. Los pájaros cantaban al otro lado de la ventana y el sonido ya no se veía interrumpido por el timbre del despertador o los pasos en la habitación de al lado. Se levantó de la cama, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con una taza. La casa parecía diferente sin la presencia de Ethan, más espaciosa y luminosa. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando habitaciones que antes siempre le habían parecido demasiado oscuras. Tal vez no fuera la iluminación, sino el ambiente. Después del desayuno, Violeta comenzó lo que mentalmente llamaba la limpieza final. No una limpieza general en el sentido habitual, sino la eliminación de los últimos rastros de su vida en común. Los gemelos olvidados de Ethan estaban en los cajones de su cómoda. Su colonia estaba en el baño,
y los armarios de la cocina estaban llenos de condimentos que solo él compraba. Recogió metódicamente estas pequeñas cosas en una bolsa de plástico. Cada objeto estaba vinculado a un recuerdo, pero los recuerdos ya no dolían. Eran simplemente hechos de un pasado que había terminado y que ya no tenía poder sobre su presente. En el despacho, una pila de revistas de negocios que Ethan había escrito, pero que nunca había tenido tiempo de leer, yacía sobre el escritorio. Violet hojeó varios números, estudiando los artículos sobre estrategia empresarial y gestión de recursos humanos. Un mundo que antes le había parecido inaccesible y complejo, ahora le parecía sencillamente aburrido. Llevó las revistas a la papelera y volvió al despacho. El espacio que había dejado libre en la mesa podía utilizarlo para sus propias necesidades. Violet pensó en volver a trabajar como enfermera, quizá en otra ciudad donde nadie la conociera como la exmujer de Ethan Stone. En el salón, retiró de las paredes varios cuadros que Ethan había elegido. Paisajes sin rostro en marcos caros, comprados no por amor al arte sino para impresionar a los invitados. Las paredes parecían vacías, pero era un vacío agradable, listo para llenarse con algo que a Violeta le gustara de verdad. La mesa del comedor ya no necesitaba estar puesta para dos. Violeta retiró los utensilios y platos sobrantes, dejando solo lo necesario. Extrañamente, la mesa no parecía vacía ni triste. Al contrario, parecía ordenada y funcional. Al mediodía, la bolsa con las pertenencias de Ethan se había llenado. Violeta la llevó a los contenedores, sin sentir pesar ni schadenfreude. Era simplemente una acción práctica, hacer espacio para una nueva vida. Volvió a la casa y recorrió las habitaciones, evaluando el resultado. La casa parecía menos amueblada, pero más espaciosa. Los espacios vacíos en las estanterías y las paredes no gritaban soledad, sino que hablaban de posibilidades. Violeta podía llenarlos con lo que quisiera. En la cocina preparó un almuerzo ligero, una ensalada de verduras y un trozo de pescado. Comida que no le gustaba a Ethan y que hacía años que no cocinaba. El simple placer de comer lo que ella quería, no lo que su marido aprobaría. Después de comer, sonó el teléfono. Era Rachel, la hermana de Rachel, que llamaba desde California. Violet le había contado lo del divorcio hacía unos días, pero no entró en detalles del proceso legal. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Rachel. ¿No te sientes muy sola? No, respondió Violeta con sinceridad. Al contrario, muy tranquila. ¿Piensas mudarte? En California hay muchos hospitales buenos. Es fácil encontrar trabajo. Aún no lo sé. Quizá me quede aquí un tiempo. Hablaron unos minutos más sobre planes y perspectivas, pero Violeta no tenía prisa por tomar una decisión. Por primera vez en años, tenía tiempo para pensar en lo que realmente quería de la vida. Después de hablar con su hermana, se sentó en el salón con una taza de té y cogió un libro que llevaba mucho tiempo queriendo leer, pero del que no había sacado tiempo. Una novela sobre una mujer que empieza una nueva vida después de divorciarse. Un argumento trillado pero que ahora le parecía relevante. Mientras leía, Violeta pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Hasta hacía un año, había sido una esposa sumisa que temía expresar su propia opinión. Ahora era propietaria de una casa valorada en $250,000 y tenía suficiente dinero en su cuenta para vivir de forma independiente. Pero no se trataba de dinero o de bienes inmuebles. Se trataba de que había aprendido a luchar y a ganar. Los Stones pensaron que era débil y controlable, y ese fue su mayor error. Habían subestimado a su oponente y eso les había llevado a la derrota. Por la noche, Violeta preparó la cena para ella sola. Pasta con verduras y vino blanco que había comprado especialmente para la ocasión. La comida era sencilla pero deliciosa, y nadie la criticó por la elección de los alimentos, ni por la forma en que los preparó. Después de cenar, salió al jardín que había detrás de la casa, una pequeña parcela con césped y parterres que había mantenido en orden todos los años de su matrimonio. A Ethan no le interesaba la jardinería, por considerarla un trabajo de mujeres, pero había exigido que la parcela luciera inmaculada para impresionar a los vecinos. Ahora ella podía cambiar la disposición del jardín, plantando las plantas que le gustaban en lugar de las consideradas prestigiosas. Tal vez un pequeño huerto o un tobogán alpino. Tenía tiempo y libertad para experimentar. El sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo de rosas y naranjas. Violeta se sentó en un banco del jardín y contempló cómo el día se convertía en atardecer.
El primer día de su vida completamente independiente terminaba tranquila y apaciblemente. Las luces se encendieron en la casa de enfrente. La familia McIntyre estaba cenando, y a través de las ventanas se les veía charlando alrededor de la mesa. Marido, mujer, 3 hijos, el idilio familiar habitual. Violet había envidiado esta imagen, soñando con su propia familia feliz. Ahora la miraba sin envidia, solo como una de las posibles opciones de la vida. Violeta no se hacía ilusiones sobre la justicia del mundo. Su victoria en los tribunales no fue un triunfo de la justicia, sino el resultado de una afortunada coincidencia de circunstancias y de los errores de sus oponentes. En otra situación, las cosas podrían haber sido diferentes. Los Stones podrían haber encontrado la forma de silenciar a Celeste o de desacreditar su testimonio. Pero lo cierto es que había ganado, no porque el mundo fuera más justo, sino porque había aprendido a seguir sus rígidas reglas. Meses de preparación, búsqueda de pruebas, negociación con los testigos, todo formaba parte de un juego en el que no gana el más justo, sino el mejor preparado. Violeta se levantó del banco y se dirigió a casa. Había sido un día largo y lleno de acontecimientos, aunque exteriormente no había pasado gran cosa. Solo estaba limpiando la casa y leyendo un libro, pero simbólicamente ese día señalaba el final de una etapa de la vida y el comienzo de otra. En el dormitorio se puso el camisón y se metió en la cama. El colchón ya no se hundía bajo el peso de una segunda persona. Nadie roncaba a su lado, nadie le quitaba la manta. Las sencillas comodidades de la vida de soltera a las que le costó acostumbrarse de nuevo. Violeta se tumbó en la oscuridad y planeó el día de mañana. Una visita al banco para abrir una cuenta corriente. Una visita al médico que llevaba meses posponiendo. Ir de compras a una tienda donde pudiera elegir los productos que más le gustaran. Cosas corrientes de una mujer corriente, pero que ahora tenían un significado especial. Dormía con facilidad, sin pensamientos ansiosos sobre el mañana, ni remordimientos sobre el pasado. El primer sueño de una mujer libre en su propia casa, sin que nadie reclamara su tiempo, su espacio o sus decisiones.